En los años 40 y 50 del siglo pasado, la mayor parte de adultos todavía conservaba lo que se ha denominado una moral victoriana, valores caracterizados por su estricto código de conducta social y su gran énfasis en el desarrollo personal. Pero estos valores encontraron una gran resistencia en los jóvenes criados en la prosperidad material que emergió en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. En oposición a la moral rígida de sus padres y abuelos, lo que comenzó como una rebeldía adolescente acabó en una revolución contracultural. La cultura hippie, la revolución sexual, el amor libre, el rock psicodélico, el consumo de drogas psicoactivas, el movimiento New Age, el activismo radical por el feminismo y el ecologismo, o la celebración de la diversidad y el multiculturalismo, son ejemplos de los valores y tendencias que hace 60 años fueron revolucionarios y que hoy forman parte de lo común. La contracultura es tan antigua como la propia cultura, pero el cambio que se produjo en Occidente luego de la Segunda Guerra Mundial fue muy profundo y generalizado. Muchos leen el fenómeno como un hito en la emancipación del hombre, la revuelta de los jóvenes contra el moralismo retrógrado, la ruptura con los convencionalismos conservadores y burgueses que nos rigieron durante siglos. Pero junto a Zygmunt Bauman, podríamos señalar que dicho ideal emancipatorio, ese continuo esfuerzo de sentirse libre de restricciones y actuar según el propio deseo, ha traído consecuencias problemáticas. Al concebir la libertad como liberación, hemos licuado nuestra cultura, la hemos desprovisto de forma. Lo sólido se ha derretido. Vivimos en la era de la desregulación, la flexibilización, la deconstrucción. Hemos concebido una cultura que promete individuos radicalmente libres, como proponía Sartre, pero que solo ofrece una radical incertidumbre. Lo único certero en la modernidad líquida es la crisis, pues ya no hay normas, ideales o principios universales que nos articulen. La sociedad ha muerto, solo quedan individuos que manejan su existencia a la carta. Vivimos en una realidad hiperfragmentada y personalizada, donde el ser queda reducido al deseo y el consumo. Una cultura en la que incluso los vínculos más íntimos se vuelven líquidos, en la que el contacto humano, sexual y afectivo se vuelve inconsecuente, transaccional y efímero. Todos participamos en mayor o menor medida de la modernidad líquida porque somos hijos de la posmodernidad. Pero quizás usted anhela otra cosa, una sociedad con los pies sobre la tierra, sobre lo sólido. A juzgar por la estética y la música del canal, quizás esté pensando que voy a argumentar que debemos volver a los años 50, que debemos abrazar nuevamente los códigos de conducta y etiqueta asociados al concepto del caballero o el gentleman. Voy a esforzarme un poco más. Lo que voy a argumentar en este video es que en lo esencial del ser humano, en la base del proceso civilizatorio, encontramos un arquetipo de la cotidianidad, un modelo de virtud, decoro y buenos modales. ¿Qué es una gentildama o un gentilhombre? Una de las muchas maneras de nombrar a este arquetipo, ideal que ha evolucionado a lo largo de la historia, pero que actualmente se encuentra en regresión por el hiperindividualismo narcisista de la posmodernidad. En su obra Origen y meta de la historia, publicada en 1949, el médico y filósofo alemán Karl Jaspers introdujo el concepto de la era axial. La era axial refiere al eje de la historia, al periodo cuando el ser humano se hace consciente de sí mismo, comprende la tragedia de sus limitaciones, siente impotencia ante su imperfección, se hace preguntas radicales y aspira desde el abismo a la trascendencia. El autor sitúa este eje de la historia entre el año 800 y 200 a.C., cuando de manera simultánea e independiente, los profetas y filósofos de China, India, Persia, Judea y Grecia establecieron los cimientos espirituales de la humanidad. La precisión histórica de esta descripción es debatible, pero eso no es lo importante, pues este aporte es más bien teórico. En el core de la historia humana encontramos un proceso de creciente individualización, la habilidad de reconocerse como individuo, de reflexionar sobre nuestra existencia y de domesticar nuestros impulsos y acciones. Quiero asociar el aporte de Jaspers con el de otro médico y filósofo alemán, Norbert Elias,
autor de la importantísima obra El proceso de civilización, publicada en 1939. Elías centra su trabajo en la transformación de las sociedades occidentales desde la Europa medieval hasta nuestro tiempo, es decir, no indaga en el periodo de la era axial. Pero cuando Elías teoriza y define el proceso de civilización, él lo explica como un fenómeno de autocoacción, una larga historia de disciplinamientos graduales y acumulativos que comienzan a nivel social, pero que van tipificando la conducta a nivel individual. Jaspers y Elías parecen compartir al mismo sujeto de análisis, al individuo autoconsciente e interdependiente, capaz de regular sus conductas y hábitos, capaz de emprender las actividades que diferencian al humano del animal y al civilizado del salvaje. En el eje de la historia, en lo esencial del ser humano, encontramos el proceso de civilización, un fenómeno psicosocial, pues el entorno transforma la conducta y ésta transforma la sociedad. ¿Qué diablos quiere decir todo esto? Que lo cotidiano no es trivial, que los modales no son un capricho, que nuestra conducta participa activamente de un proceso de civilización o de barbarie. Esta es la base sociológica para enmarcar nuestro arquetipo de la cotidianidad. Que tu corazón no sea vanidoso a causa de lo que conoces. Toma consejo tanto del ignorante como del sabio, pues nunca se alcanzan los límites del arte y no existe artesano que haya adquirido la perfección. Esta máxima proviene de las instrucciones de Taotep, escritas hace más de 4000 años por un asesor del faraón que desde su ancianidad da guía y consejo a los jóvenes sobre la humildad, el arte del debate, la vanidad, la justicia, la codicia, la benevolencia o los modales en la mesa. Este texto puede ser considerado la primera obra filosófica y forma parte de un género de literatura faraónica llamado Sebait, que significa literalmente instrucciones. El ejemplar más antiguo del género son las instrucciones de Jordayev, quien vivió hace 4500 años y fue contemporáneo de la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Otros ejemplos son las instrucciones de Khamenei o las instrucciones de Amenémope, que juntos fueron moldeando un modelo social, el individuo guiado por el rey o guiado por su corazón. Este género literario nos ayudará a entender nuestro arquetipo y diferenciarlo de otros como pueden ser el del sabio, el héroe o el santo. Primero, ¿para qué fueron escritos estos manuales? ¿Para explicar la doctrina moral de una fe? No. ¿Para guiar al lector en una iluminación espiritual o intelectual? Tampoco. El objetivo es muy explícito: instruir sobre el buen comportamiento, la urbanidad, el protocolo y la jerarquía social. Y segundo, ¿para quiénes fueron escritos estos manuales? ¿Quiénes podían leer hace 4000 años? Es muy claro, los jóvenes de las clases dirigentes, los nobles y los escribas. Puede ser algo incómodo, pero el gentilhombre, el gentleman, el caballero, el hidalgo y otros, en su origen, reitero, en su origen, representan el arquetipo del noble y o del aristócrata. Explico brevemente cómo podría haberse configurado este arquetipo. Aunque se nace noble, hay que comportarse como tal, pues uno deja de ser noble si no se comporta noblemente. La nobleza supone un aprendizaje y una transformación, pues el noble debe adecuarse a la definición que le fue impartida. Debe acreditar su estatus por medio de su conducta. Es decir, usted puede comportarse noblemente y no ser noble, pero si es noble y no se comporta noblemente, compromete la validez de su estatus y jerarquía social. De ahí viene el imperativo de crear estos manuales de conducta, hoy conocidos como instrucción de príncipes, un género literario antiquísimo que se cultivó en muchas culturas para que los jóvenes alcancen los requisitos de ese hábitus, de manera que lo refuerzan y lo reproducen, formando así un arquetipo, un modelo a seguir. En la antigua China, el confucianismo, especialmente Mencio, describió este modelo como Junzi, que quiere decir hijo de noble. Para ser un gentilhombre confuciano, un Junzi debe practicar 5 virtudes. Primero, Ren, la bondad, tratar a los demás como quieres que te traten. Segundo, Shi,
el altruismo, la predisposición a hacer el bien. Tercero, li, el decoro y la etiqueta, el comportamiento adecuado para cada situación. Cuarto, chi, cultivar la sabiduría y distinguir el bien del mal. Y quinto, chin, la sinceridad y lealtad. En India, las instrucciones son conocidas como los libros Nitisastra. El más famoso de ellos es el Panchatantra, una colección de fábulas animales con lecciones morales y políticas, que habría sido escrita hace más de 2000 años para los 3 hijos del rey Amarshakti. En Grecia, Jenofonte de Atenas redactó Ciropedia, un impresionante tratado de instrucción escrito en forma de una semblanza de Ciro el Grande, rey aquemenida de Persia. Uno de los grandes bestsellers medievales fue Secretum Secretorum, el supuesto tratado de instrucción que habría escrito Aristóteles a su discípulo Alejandro Magno. La última obra de Cicerón, De Officis, fue otro bestseller de instrucciones éticas, políticas y sociales destinada a la clase dirigente romana tras el asesinato de Julio César. Estos son un par de ejemplos de los cientos de textos especulares que en su respectiva cultura y tiempo fueron moldeando un modelo social de virtud, decoro y buenos modales. Podría ser interesante profundizar, por ejemplo, en el Junzi del confucianismo, pero vamos a remitirnos a la evolución del modelo occidental. La palabra gentilhombre quedó en desuso hace tiempo, y debo aclarar que yo la utilizo de manera análoga al concepto del gentleman, que en español solemos traducir como caballero. Gentilhombre, gentleman o gentiluomo derivan del francés gentleman, palabra que se utilizó desde el siglo XII para referir a un hombre de buena familia o de la nobleza. Piensen en la etimología de la palabra: generación, gentilicio, del latín gens, que quiere decir clan, familia o nación, y gentilis, que refiere a la pertenencia a estos. De allí es que el diccionario de la lengua española define la primera acepción de gentilhombre como hombre de origen noble y por extensión que se comporta de forma caballerosa. Existe la versión femenina gentildama, gentlewoman, gentildona y gentledame, pero no fue tan usada como damoiselle, doncelle, madame, donna, donia, doncella, dama, que proceden del latín domina, que quiere decir dueña o ama. Como fácilmente podrá intuir, el modelo actual de la dama y el caballero no es idéntico al modelo que existía en el siglo XIII. Norbert Elias señala que el texto cúlmine en la transición de los modales caballerescos feudales a los nuestros fue sobre la civilidad en los niños de Erasmo de Rotterdam, publicado por primera vez en el año 1530. El libro está dedicado al hijo de un príncipe y contiene pensamientos simples expresados con gran seriedad y al mismo tiempo con muchas ironías y bromas. Las reglas no son tan novedosas, pero sí lo es el estilo y el concepto de civilidad, que pierde su asociación con una clase en concreto y que refleja normas humanas universales. Erasmo es crítico de lo aldeano, lo vulgar y lo rudo, pero también critica la conducta del gran caballero cortesano, que a veces tacha de exagerada y forzada. Describe al homo honestus et benemoratus, que en Alemania se tradujo a persona decente y honrada, pero en otros países a gentilhombre, gentiluomo o gentleman. Erasmo habla con mucha naturalidad de temas que hoy nos pueden dar pudor o vergüenza, pero de eso trata el proceso civilizatorio. Otros bestsellers del Renacimiento fueron El cortesano, de Baldassare Castiglione, publicado en 1528, o Il Galateo, de Giovanni de la Casa, publicado en 1558. Los modales fueron evolucionando y tomando cada vez más importancia. Piensen, por ejemplo, que en el siglo XVI comer con el tenedor era algo raro y extremadamente refinado. Para mediados del siglo XIX, la etiqueta se había convertido en un código de conducta muy complejo que regulaba todos los aspectos de la vida cotidiana, desde los modales en la mesa, a la vestimenta, al método de escribir una carta, al correcto modo de interactuar con los padres, los hermanos, los docentes, los compañeros de trabajo, la pareja amorosa, etc. El ideal de caballero, gentilhombre o gentleman, fue perdiendo su connotación original asociada a la nobleza y se universalizó,
Se volvió sinónimo de una persona decente y honrada que comunica dignidad, decoro y elegancia. Los manuales de etiqueta pasaron a formar parte de nuestra cultura. Uno muy popular en Hispanoamérica fue el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, escrito por el venezolano Manuel Antonio Carreño en 1853, dirigido a la educación de los más jóvenes. En Estados Unidos, la máxima autoridad en etiqueta fue Emily Post, cuyos manuales todavía son reeditados por sus bisnietos y tataranietos. Pero bueno, como vimos al comienzo del video, la segunda mitad del siglo XX supuso el abandono de los patrones, las estructuras y los modelos. No se confundan, no hablamos de que nuestra sociedad ha roto con un modelo del pasado, con un vestigio histórico llamado caballero o gentilhombre. Pues ya vimos que estos modelos no son estáticos, sino dinámicos, cambian, evolucionan. Obviamente, volver al gentilhombre victoriano sería un anacronismo, como lo sería volver al de Erasmo, al de Castiglione o a los códigos de caballería de Raimundo Lulio. Lo que se ha abandonado en la modernidad líquida es el arquetipo en sí mismo, pues este es un bastión de solidez en un mundo donde todo es fluido. El posmoderno se pregunta qué quiero ser, pero jamás se pregunta qué debo ser. En la cultura del yo, el sujeto posmoderno no tolera que existan normas o preceptos que se impongan sobre su voluntad. Para él no existe ningún valor o sentido más allá de la subjetividad, y se siente oprimido cuando alguien habla de lo bello, lo bueno y lo verdadero. ¿Cómo va a existir la gentildama y el gentilhombre en el siglo XXI si el posmoderno se ofende y se indigna con cualquier concepto moralizante y hasta con el propio concepto de hombre y mujer? El sujeto posmoderno no quiere adecuarse a la realidad, quiere que la realidad se ajuste a él. En su solipsismo, en su completa disociación con el mundo exterior, no tiene otra alternativa que refugiarse en el consenso, en reducir la verdad a lo popular, en negar la razón y sustituirla por la emoción y el deseo. Yo no me puse de seudónimo el gentilhombre porque crea que lo personifico. No, señores, yo simplemente lo reivindico para alejarme del modelo social que hoy me está ofreciendo mi cultura, el de idiota. No quiero deconstruirme, gracias. Quiero construirme y reconstruir los cimientos de una sociedad sólida. Quiero que exista lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo sagrado y lo eterno. No quiero que nos eduquen para ser copitos de nieve narcisistas y victimistas. Quiero que me hablen de esfuerzo, disciplina, autosuperación, virtud, resiliencia. Y en ese camino hacia la realización personal, también quiero, como siempre hicieron los antiguos, recordar continuamente las limitaciones de la naturaleza humana, para no caer en la vanidad, en la fatal arrogancia de creernos dioses, pecado original de nuestra sociedad. El ser humano, la era axial, el proceso civilizatorio y el gentilhombre tratan de lo mismo, de la vida cotidiana, de cómo al transformar nuestra conducta, transformamos la sociedad. Me costó un poco ordenar estas ideas, pero quería ofrecerles algo interesante, enmarcar los conceptos en una filosofía de lo cotidiano. Lo que ocurre es que hoy se confunde mucho el concepto del gentleman con el de dandy, el burgués excéntrico que utiliza la ropa para distinguirse, que vive de su imagen y de su presencia. Si bien los dos cuidan su aspecto, lo hacen por razones diferentes. Ante todo, el gentleman es un modelo de virtud, decoro y buenos modales. El dandy es una celebridad, un influencer. Sería un grave error reducir el concepto del gentleman a tener un traje, un Rolex y un Aston Martin. Eso es muy superficial, es clasista y además es posmoderno, pues estamos reduciendo la identidad al consumo, a comprar cosas y a subirlo a Instagram. Por el contrario, un gran acierto a la hora de restablecer el concepto del gentleman es hacer lo que está haciendo Jordan Peterson. Su libro 12 reglas para vivir pertenece en cierto sentido a los textos de instrucción, se enmarca en una filosofía de lo cotidiano, describe cosas puntuales para nuestro tiempo y cultura, pero también describe cosas perennes. Evidencia de esto es que una de sus 12 reglas es idéntica a la primera máxima de Tao Te, escrita hace más de 4000 años.